en su contenido, su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Una vida con propósito para juntos estar mejor, y así llevemos por siempre una vida de oración. Y aquí estamos hoy dispuestos a trabajar, llevando amor por siempre. Ese es ser parte de Deidad. Su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Una vida con propósito para juntos estar mejor. Al estudiar las cartas del apóstol Pablo, una de las principales enseñanzas que podemos obtener es que la salvación no es un premio y que la única forma en que podemos obtenerla es por medio de la fe en Cristo. Esto es, aceptando por fe
el sacrificio sustitutivo de Cristo en la cruz del Calvario, lugar que era nuestro y que Él tomó voluntariamente para salvarnos de la muerte que teníamos garantizada como consecuencia de nuestros pecados. Y Él lo hizo por amor, para hacernos hijos de Dios y regalarnos la vida eterna. De manera que la salvación es un don, es un regalo, y un regalo es claramente diferente a un premio. Cuando alguien nos presenta un regalo, simplemente lo aceptamos sin dudar y seguidamente lo agradecemos. Es algo por lo cual no hemos tenido que trabajar ni mucho menos esforzarnos. Así que la salvación no se gana como si fuera un premio en una carrera. Ahora, el apóstol Pablo, después que hubo recibido la vida eterna, estaba viviendo, y así lo expresó en la carta a los Filipenses, como quien compite por obtener un premio. Entonces surgen aquí algunas preguntas. ¿Para qué o por qué el apóstol estaba corriendo una carrera? ¿Sería acaso para ganar a Cristo? ¿De qué manera lo ganaría? Pues acompáñanos hoy para conocer las respuestas a estas y otras preguntas de la mano del mismo apóstol Pablo. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Hola, bienvenido a este nuevo estudio bíblico de tu iglesia Dios Admirable. Quien te habla, Malvin Delgado, tiene el honor de estar contigo durante este tiempo en el cual descubriremos las verdades que están en la palabra de Dios para tu vida. Hemos venido estudiando la carta a los Filipenses, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, y de verdad que ha sido un tiempo maravilloso. Espero que en este tiempo tú puedas escuchar lo que Dios tiene para ti preparado. Te doy una gran bienvenida y te pido que por favor reportes tu sintonía. Desde donde nos estás viendo, nos ves a través de Facebook o YouTube, colócanos tu nombre y desde dónde nos estás viendo. Y con gusto comentaremos o mencionaremos tus comentarios, leeremos tus comentarios en el siguiente estudio bíblico. También es importante que le des clic a este video para darle like, repostearlo en tus redes sociales, ya sea en Facebook. Si fuese YouTube, dale like, suscríbete a nuestro canal y seguramente cada vez que Dios Admirable tenga un nuevo contenido serás informado de primera mano. Nos ayudas mucho convirtiéndote en un multiplicador de este estudio bíblico. No a nosotros, sino recuerda, te conviertes en una herramienta para que Dios pueda usarte en multiplicar el conocimiento de su palabra. Así que vamos, adelante, compártelo en tu muro, envía el link de este video de YouTube por WhatsApp para que alguien más lo pueda ver. Y sobre todo, sé tú quien allí con tus seres queridos, con tus familiares y amigos pueden aprender juntos del estudio de la palabra de Dios. Bien, vamos a leer los comentarios muy rápidamente que nos dejaron la semana anterior. Voy a comenzar por YouTube. Tenemos acá a Teresa y Guido que nos dicen: buenas tardes, hermano Malvin, Dios los continúe bendiciendo y dándole mucha sabiduría para la enseñanza de este estudio bíblico. Saludos y bendiciones. También Elsa y Víctor nos dicen buenas tardes, hermano, Dios lo continúe bendiciendo. Un saludo en este estudio bíblico. También tenemos por acá a Ana Teresa Hernández. Saludos a todos, hermanos, y bendiciones. También por acá tenemos a Eglis Rojas que dice: hermano Malvin, soy Eglis y lo escucho por YouTube, y dice para todos en general: buenas tardes, hermanos en la fe, en escucha activa por la palabra y enseñanzas de hoy. El pasado jueves no pude verlo porque hubo un problema eléctrico, pero sin embargo ahí estás, Eglis, gracias por estar con nosotros firme. También Erlinda nos dice por acá, Erlinda Chacín: buenas tardes, mi amada iglesia, bienvenida a mi casa. Saludos a mi amado hermano Malvin. Gracias, Erlinda, Dios te bendiga.
Luego tenemos en Facebook, nos escribe Carmen Rosa Rubio Bencomo, saludos con las bendiciones del Señor en este día de estudio bíblico, Maestro Malvin y compañeros fieles en este aprendizaje de la bendita palabra de Dios. Y también Isidro Antonio nos dice, hola mis hermanos de la Iglesia Dios Admirable, saludos de la familia Rubio Herrera, excelente este tema de la palabra de nuestro Creador, que viva Cristo, que viva el Rey, amén, que viva. También vía WhatsApp, Ana Teresa Hernández nos dio la respuesta al estudio bíblico del 29 de junio. Ana, te felicito, excelente respuesta, siempre consecuente allí respondiendo las preguntas que dejamos al inicio de cada estudio bíblico. Y también nos escribe, a todos necesitamos de la realidad de Cristo, y exclama, qué poderosa es la palabra de Dios, amén, Ana Teresa. Ella ha estado también invitando a sus familiares a ver el estudio bíblico, y pide que se renueve con este estudio bíblico la relación que ellos tienen con Dios. Gloria a Dios por eso, Ana Teresa, que Dios te siga usando, la gloria siempre para Él. De verdad estamos muy contentos con su sintonía y con las respuestas que ustedes nos están dando a las preguntas, también el nivel de aceptación que este estudio bíblico está teniendo, y le doy gracias a Dios por ello. Vamos a comenzar con una oración como siempre lo hacemos. Gracias Dios te doy de corazón por la bendición de poder una vez más hacer tus herramientas para la realización de este estudio bíblico. Alabo y bendigo tu nombre por esta grandiosa oportunidad. Lo hacemos, Señor, de corazón, esperando que esto sea agradable para ti. Y te pedimos que tú puedas usar este estudio bíblico para llegar a muchas personas del otro lado, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre y te pedimos que nos permitas seguirte sirviendo, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bien, ya ha comenzado el estudio bíblico de su Iglesia Dios Admirable. De nuevo le pedimos que usted se convierta en multiplicador. Dele like, coloque comentarios, compártalo en su muro, comparta el vínculo si fuera a través de YouTube, suscríbase para que esté informado, y seguramente usted va a ser una herramienta en las manos de Dios para multiplicar este estudio bíblico. Vamos a comenzar con la lectura de la palabra de Dios, que está déjeme colocarlo acá, Filipenses 3. Y hoy vamos a estudiar desde el verso, tengámoslo acá para usted, desde el verso 13 al verso 19, y lo voy a colocar acá para que usted lo pueda leer conmigo. De hecho, lo voy a colocar en grande para que sea más fácil para usted poderlo leer conmigo. Y dice así la palabra de Dios. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos sintamos esto mismo. Y si usted siente otra cosa, también esto se lo revelará a Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Hermanos, sean ustedes imitadores de mí y fíjense en los que así se conducen, según el ejemplo que ustedes tienen de nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales muchas veces les dije, y llorando vuelvo a decirlo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ellos solo piensan en lo terrenal. Su Dios es el vientre, su orgullo es su vergüenza y su fin será la perdición. Esta pues es la porción de la palabra de Dios que hoy estudiaremos, y al final usted va a estar en capacidad de responder una serie de preguntas que siempre colocamos al inicio. Igual se las voy a colocar acá para que pueda leerlas y irlas visualizando, para que al final o durante el transcurso de este estudio bíblico usted identifique la respuesta, la señale, y al final nos envíe la respuesta por la vía que usted necesite, por la vía que usted decida, ya sea a través de este número WhatsApp que dejamos aquí abajo a la derecha, o a través de las redes sociales, Facebook o YouTube, en la sección de comentarios.
Bien, estas preguntas también van a quedar en la descripción de este video, donde colocamos el título, una descripción, breve descripción, todas estas preguntas, y también les dejo siempre el vínculo o el link del estudio de la semana anterior. Bien, primera, en Filipenses 3:13, el apóstol Pablo hace una declaración que marca un antes y un después, una especie de parteaguas. Y le pregunto, ¿cómo esta declaración aplica a su vida? Voy a colocar acá el paréntesis, que no lo había colocado, qué pena con ustedes. ¿Cómo esta declaración que hace el apóstol en Filipenses 3:13 aplica para su vida? Colóquelo de forma general, no quiero detalles, pero es importante saber cómo esto para usted es también una verdad. La segunda pregunta, ¿a cuál premio se refiere el apóstol Pablo en Filipenses 3:14? Luego, la tercera pregunta que usted va a estar en capacidad de responder es, después que Pablo había conocido a Cristo y había recibido la vida eterna, ¿vivía como quien compite para obtener un premio? Respóndanos. ¿Por qué o para qué o por qué el apóstol estaba corriendo una carrera? La cuarta pregunta es, con base a Filipenses 3:15, ¿qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo con ser perfectos? La quinta pregunta es, ¿qué es lo que usted conocerá a través de un caminar día a día con Dios y cuando usted tenga la disposición para ser guiado por Él? ¿Qué es lo que usted conocerá a través de ese caminar día a día con Dios y cuando usted tenga la disposición para ser guiado por Dios? Luego, en Filipenses 3:17, Pablo enseña que la vida cristiana no se trata de hacer un esfuerzo de imitación, sino de seguir su ejemplo. Y le pregunto, ¿cuál es el mejor lugar hoy en día para que un cristiano pueda aprender basado en el ejemplo? Esas son las 6 preguntas que usted podrá responder al terminar este estudio bíblico. Y bien, esas preguntas allí, hemos comenzado nuestro estudio bíblico del día de hoy. Espero que sea de bendición para su vida. Y bien, hoy volvemos entonces al capítulo 3 de esta epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, que hemos venido estudiando durante estas semanas. Y me siento motivado por el Espíritu Santo a que hagamos un breve repaso del estudio anterior y de lo que quizás, y voy a tocar un poco lo que hemos estado viendo en este capítulo, digamos a manera de introducción para el día de hoy y para lo que viene ahora en esta segunda etapa de este estudio bíblico de esta carta a los Filipenses. Bien, en el capítulo 3 hemos estudiado acerca del premio del vivir cristiano. En primer lugar, vimos que el apóstol Pablo cambió su esquema del pasado, que ilustramos como una especie de sistema o libro de contabilidad, como el que se lleva en una tienda. Y este sistema de contabilidad tenía que ver con su vida anterior y con su nueva vida. Antes, él había sido muy religioso, agregando en lo que llamamos su columna de haberes o de créditos, muchos elementos buenos que eran religiosos y piadosos, o que él consideraba que eran muy buenos y que ofrecían la mejor imagen posible de una persona en cuanto a lo que el mundo considera que tiene valor. Incluso hoy día sigue siendo de esa forma. El apóstol Pablo tenía entonces esas cosas, pero cuando él se encontró con el Señor Jesucristo en camino a Damasco, entonces él dejó su religión a un lado y Cristo pasó a ser el todo para él. Por ello dijimos que este hombre, Pablo, en ese momento cambió, o más bien invirtió su sistema de contabilidad. Lo que antes él había considerado una ganancia, o estaba en todo lo que él consideraba como positivo, ahora lo consideraba como una pérdida. Y lo que antes para él era pérdida, ahora lo consideraba una ganancia. Es decir, que ocurrió una verdadera transformación, una transformación integral en la vida del apóstol Pablo. Luego en los versos 10 al 19 usted podrá ver que Pablo cambia el propósito para su presente. Pablo ya no iba a intentar construir una nueva justicia legal para sí mismo. No, él estaba entonces dispuesto a ver cuán religioso o piadoso, él ya no estaría dispuesto a ver cuán religioso o piadoso él podía llegar a ser.
y ello incluía pues perseguir a la iglesia. Cambió esto totalmente. Y ya que había cambiado sus esquemas del pasado, que ilustramos como esta suerte de sistema de contabilidad, entonces él también iba a cambiar su propósito de vida para el presente. Al leer los versos 10 y 11 de forma específica, vamos a ver que algunas personas tienen la impresión de que ser salvo por la fe significa que no hay ninguna motivación para la conducta y las obras. Piensan que si una persona es salvada por gracia, debe querer decir, figurativamente hablando, claro, que se pueden sentar y quedarse allí tranquilos, sin hacer nada. Decíamos en su momento que era como si se encontraran en una suerte de spa espiritual. Y nada, escúcheme bien, está más lejos de la realidad. La fe que salva es una fe que lo pone a uno en movimiento. El apóstol Santiago no estaba hablando de las obras de la ley, sino de las obras de la fe, cuando escribió en su epístola, allá en el capítulo 2, 18, lo siguiente. Él decía: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Estimados hermanos, si ustedes han sido salvos por la fe, es hora de mostrar sus obras, es hora de mostrar su testimonio. Y si usted no tiene obras, entonces la explicación a esto pudiera ser que usted no ha sido salvo. Esto es exactamente lo que Pablo estaba explicando a los filipenses en esta carta. Si usted ha sido salvo por la fe, usted tiene una nueva motivación, un nuevo propósito de vida, un nuevo estilo de vida incluso. Si su fe en Cristo no le ha cambiado, usted entonces quizá no ha sido salvo. Usted quizá no ha tenido un encuentro verdadero con Jesucristo. Usted quizá es ese hombre viejo todavía, produciendo la misma vida vieja, las mismas cosas de su vida vieja. El apóstol disipó esa noción de que ser salvo por la fe quería decir que uno puede, espiritualmente hablando, sentarse en una mecedora y permanecer allí durante todo el camino al cielo. Sí, claramente lo disipó, derrumbó esa tesis. El apóstol Pablo exhibió en este pasaje un esfuerzo, una energía que procedía nada más y nada menos que del Espíritu Santo que habita en aquel que ha creído en Jesucristo como su fiel y verdadero Salvador, en aquel que ha sido, en este caso, tocado por Jesucristo para una nueva vida. Y esa energía que procede del Espíritu Santo es mucho más poderosa que cualquier esfuerzo legal. Bajo la ley, este hombre, Pablo, estaba dispuesto a ir a Damasco para acabar con los seguidores de Cristo. Bajo el sistema de la gracia y la fe, él iba a ir, escúcheme bien, hasta los confines del mundo conocido en aquel entonces, para alcanzar más seguidores para Cristo y para dar testimonio de Él. Es a eso a lo que me refiero con esa nueva energía que produce nuevas obras en un creyente. Fíjese lo que hizo con el apóstol Pablo. Y es que la fe produce algo. Debemos ser muy claros en este asunto. Sus obras no tienen nada que ver con su salvación. Eso debe quedar claro. Usted está limitado a una cruz para su salvación. Dios solo le está preguntando a usted, estimado amigo, estimada amiga, que aún no es salvo, que aún no ha creído en Jesucristo como su fiel y verdadero Salvador. Solo una cosa le está preguntando: ¿qué va a hacer usted con Cristo, quien murió en la cruz por usted, para darle la oportunidad de ser redimido de sus pecados y de tener una nueva vida en Cristo Jesús y una vida eterna al lado de Dios? Pues si usted le acepta a Cristo como Salvador, entonces usted, créame, será salvo por fe. Y esa es la justicia que viene solo por la fe. E incluso su vida después de la salvación no edifica una justicia que tenga algo que ver con la salvación. Su fe en Cristo es para usted una motivación de vivir para Dios. Esa es la razón por la cual Pablo vivió en la forma en que lo hizo. Bien, observemos ahora
en esta suerte de recuento una frase de Pablo que dice: quiero conocerle a Él. Hacia el final de su vida, el apóstol Pablo tenía la ambición de conocer a Cristo. Hay algunas personas que dan la impresión hoy en día de que ya lo conocen todo, que ya han llegado al punto en el que no necesitan aprender nada más. Y lo único a lo que se dedican es a darle brillo a su aureola de santos por la mañana, y entonces ya están listos para, digamos, despegar en cualquier instante. Sin embargo, el mismo apóstol Pablo, uno de los hombres de fe más grandes que hayan existido, el misionero más importante que el mundo jamás conoció, dijo al final de su vida: mi ambición es aún la de continuar conociendo a Cristo, su persona y el poder de su resurrección. Nada más y nada menos. Después, al leer el verso 12, también comentamos que haber sabido que no lograría la perfección, me refiero al apóstol, no lo desalentó en ningún momento en su determinación de continuar en esa dirección. La perfección significa una madurez completa. Pablo sabía que no había llegado a esa meta, pero para nada se sintió desanimado de forma alguna. Con toda seguridad él estaba de acuerdo con Pedro en que deberíamos crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús nuestro Salvador. Eso lo dijo Pedro en 2 de Pedro 3:18. Puede consultarlo cuando lo desee. Y lo que haría en su nueva época quedó explicado en sus propias palabras con lo que dijo en los versos 13 y 14. Bien, leamos ahora el verso 13 de este tercer capítulo de Filipenses, en el cual nos reveló su modo de proceder y su nueva línea de conducta. Vamos a leer entonces Filipenses 3:13 y lo voy a colocar acá para ustedes. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está por delante. El apóstol Pablo es aquí maravilloso. El apóstol Pablo, que como dije es uno de los misioneros más importantes que ha existido sobre la tierra, él sabía que su pasado estaba errado. Cuando él cambió este sistema de creencias, de contabilidad del que hablábamos, él sabía que no tenía un pasado por el cual sentirse orgulloso. Pero que dijo acá: ciertamente me olvido de lo que ha quedado atrás y me enfoco, me extiendo, me dirijo hacia lo que está adelante. Aquí el apóstol reconoció lo siguiente: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pablo estaba diciendo que no había llegado, que estaba en el camino, estaba en el proceso. Y por eso hemos dicho que es lamentable que muchos cristianos se sientan cómodos en su ignorancia, pensando que ya lo saben todo. El apóstol continuó diciendo: pero una cosa sí hago. Otras versiones dicen: una cosa sé. Hablando de la vida corriente, de la vida actual. Si pudiéramos llevar la vida cristiana como deberíamos, sería una vida libre de complicaciones. Pablo había reducido su vida a un solo punto. En este caso, él sabía que en este punto solo una cosa debía hacer. Y es cuando dice: me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás. Pablo estaba dejando el pasado atrás con todos sus errores, no permitiendo que le perjudicara su presente en el cual construía un futuro. Él vivía así en el presente, en la anticipación de lo que estaba por venir, en que, él esperaba, en este tiempo él esperaba crecer y desarrollarse. Y es mucho una invitación para ti y para mí hoy día. Muchas veces nuestros errores del pasado dominan nuestro presente y limitan nuestro futuro. Lo voy a repetir. Muchas veces nuestros errores, nuestros pecados del pasado, dominan nuestro presente y limitan nuestro futuro.
Y eso, debo decirlo, es un engaño del enemigo. Lo que Jesucristo quiere para tu vida es que, número uno, reconozcas tus pecados, reconozcas tus errores del pasado. Número dos, creas que Él es suficiente para limpiarte, para lavarte, para eliminar esos pecados de tu vida. Porque esos pecados te llevaban a la muerte, sin duda. Pero Jesucristo murió por ti. Y al morir por ti, Él te ha dado una nueva vida. Entonces, en este punto, lo que hace Pablo es decir, en una cosa me enfoco, en una cosa sé, una cosa hago. Y es, me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás. Y lo dejo atrás, me enfoco en mi presente, trabajo en mi presente con la mira clara, con el foco claro en lo que está por venir. Luego Pablo continúa en el verso 14 diciendo lo siguiente. Lo coloco acá para ustedes. Dice así, olvidándome de lo que queda atrás, él dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué hermosa declaración y cómo aplica para nuestras vidas. Veamos cómo el apóstol no solo lo dice, sino que vamos a explicar esto un poco. La primera frase que nos impacta es, prosigo a la meta, al premio. ¡Wow! Pablo se comparó a sí mismo con un atleta corriendo por un premio. Recordemos, y lo decíamos en el estudio anterior, que Pablo había sido testigo de los Juegos Olímpicos, al menos tuvo muchas oportunidades de hacerlo, puesto que había un gran anfiteatro allá en Éfeso que tenía capacidad para unas 100,000 personas, y los Juegos Olímpicos primitivos se celebraron allí algunas veces. Pablo tuvo entonces viviendo en Éfeso por 3 años, y resulta difícil de creer que un hombre como Pablo, un hombre culto, un hombre bien relacionado, no haya visto los juegos, especialmente porque cuando leemos sus cartas vemos que él usó muchas figuras lingüísticas que fueron tomadas de eventos atléticos. Entonces resulta, digamos, propicio asociar que Pablo presenció estos Juegos Olímpicos y comparó la vida cristiana en muchos casos como un atleta. Y aquí tenemos luego la frase donde él dice, después que dice prosigo a la meta, al premio, dice al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El premio no sería una recompensa terrenal, sino el ser arrebatado y estar en la presencia de Jesucristo. El supremo llamamiento de Dios es a veces traducido como el llamamiento celestial. Nosotros vamos a estar en su presencia, no nos debe quedar duda de ello. Todo aquel que haya aceptado a Cristo como su Salvador y lo haya aceptado en su vida, él va a estar en la presencia de Jesucristo. Estas fueron las realidades del mismo Pablo, o de la vida del mismo Pablo, que dijo que esperaba o que él esperaba para su futuro. En línea con esto, tenemos que dejar bien claro que nosotros no estamos participando en esta carrera para obtener la salvación. La salvación, de hecho, no es un premio. Recuerden que solo hay 2 estados. ¿Tenemos a Cristo o no lo tenemos? Aquí no hay medias tintas. ¿Confiamos en Él o no confiamos en Él? Punto y se acabó. Esto es claro o oscuro, 1 o 0. Y la única forma en que podemos tener la salvación es por medio de la fe en Cristo. La salvación es un don, la salvación es un regalo. Un regalo, a diferencia de un premio, es algo por lo cual usted no trabaja, por lo cual usted no se esfuerza. Cuando alguien le presenta un regalo a usted, lo acepta sin dudar y luego lo agradece. Es algo por lo cual no ha tenido que esforzarse. El apóstol Pablo, de hecho, afirmó claramente en Efesios 2, 8 y 9 esto cuando escribió lo siguiente. Lo coloco acá para usted. Él dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es el resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie.
para que nadie se gloríe, dice otra versión. Así que la salvación no se gana como si fuera un premio en una carrera, ni un plan de viajero frecuente en el que usted acumula millas, que después cambia por más viajes, o un plan de comprador frecuente en el que usted acumula puntos para obtener premios o productos gratis, sino que la salvación es un don, un regalo que uno acepta. Ahora el apóstol, después que hubo recibido la vida eterna, estaba viviendo, y lo dice aquí claramente, como quien compite para obtener un premio. Cristo se había convertido en lo más importante para el apóstol, y entonces las preguntas que caben acá son: ¿para qué o por qué el apóstol estaba corriendo su carrera? ¿Sería para ganar a Cristo? ¿Y de qué manera obtendría este premio? Bueno, el hecho es que el apóstol tenía certeza de que algún día se presentaría delante del mismo Jesucristo, digamos ante el Rey de Reyes, y pensaba que cuando estuviese en su presencia, él no querría ser avergonzado. Él querría llegar con una obra, un resumen de vida, un resumen de carrera cristiana que presentar delante del Señor. También el apóstol Juan dijo que era posible que uno sintiera vergüenza cuando uno llegara a la presencia de Jesucristo, y así lo escribió en su primera carta 2:28, lo coloco acá para ustedes. Dijo así: ahora hijitos, permanezcan en él para que cuando se manifieste tengamos confianza. Y cuando venga, no nos alejemos de él avergonzados. Hoy hay muchos cristianos que expresan su deseo de que Cristo venga. Yo soy uno de ellos, debo aclarar. Pero si supieran lo que esa llegada significa, si no permanecemos en él, probablemente, quizá, algunas personas querrían postergar por un tiempo ese encuentro cara a cara con el Señor Jesucristo. De manera que, escúcheme bien, si usted cree que puede vivir una vida cristiana descuidada y que no tendrá que responder por ello, permítame comentarle que usted está en una completa equivocación. Uno de estos días tendremos que presentarnos delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de la manera en que hemos vivido nuestras vidas, de la manera en que hemos utilizado esos dones y talentos que Dios nos ha dado para tenerlos a su servicio, y quizá no los hemos utilizado con tal fin o para tal fin. Estimados amigos, estimados hermanos, les recomiendo entonces que se sitúen en la pista de carreras, como dice el apóstol Pablo, y comencemos a vivir una vida cristiana con la mirada puesta en Él, que es nuestro premio, llegar a Él, y que en el camino tengamos un ejercicio vivo y constante de nuestros dones y talentos al servicio de Jesucristo para acumular currículum, para acumular resumí de carrera cristiana para presentarlo delante del Señor Jesucristo cuando lleguemos a su presencia. Ese es el consejo que les doy. Podemos entonces imitar al escritor de esta carta en su firme resolución. Recordemos que dijo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nada más y nada menos. Bien, ahora en el verso 15 de esta epístola, en el capítulo 3, el apóstol dijo lo siguiente. Coloco acá para ustedes. Así que todos los que somos perfectos, sintamos esto mismo. Y si ustedes sienten otra cosa, también esto se lo revelará Dios. Veamos la frase: así que todos los que somos perfectos. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con esto el apóstol Pablo? Cuando dice perfectos, esto significa llegar al estado en el cual uno
debería llegar en el proceso de crecimiento o de madurez. Repito, significa llegar al estado en el cual uno debería estar o debería llegar en el proceso de crecimiento o de madurez. Podemos ilustrar estas palabras observando a un niño. Cuando un bebé nace, es una de las cosas más hermosas que uno pueda ver, pero luego este bebé debe crecer. Si al pasar los años ese niño permanece igual al momento en el que nació, nos damos cuenta entonces de que algo anda mal. Sería incluso algo trágico, lamentable. Pero si el niño crece, corre de un lugar a otro y lo vemos desarrollarse, empieza a hablar, entonces decimos que es perfecto en ese sentido, en el que se encuentra porque él se encuentra en el estado en el que debería estar en su proceso de desarrollo, camino hacia la madurez. Pues sí, la idea central que Pablo tuvo al expresar esta palabra perfecto es madurez alineada con el proceso de desarrollo. Entonces él estaba diciendo algo como, y me permito parafrasearlo para usted, voy a colocarlo acá. Algo así: todos los que estamos completos en Cristo, que estamos creciendo y desarrollándonos normalmente en Cristo, debemos tener este modo de pensar o esta manera de sentir. En otras palabras, se trata de tener el sentir del apóstol Pablo y situarse en la pista de carrera junto a él y continuar corriendo, avanzando hacia la meta. Y el apóstol continúa escribiendo en este mismo verso: y si ustedes sienten otra cosa, también esto se lo revelará Dios. Podría ser que usted tuviera otra idea, pues sí, y que Dios tiene algo más para que usted haga. Es decir, si usted está dispuesto a hacerlo, Él se lo va a mostrar. En lo personal, creo que Dios, escúcheme bien, es capaz de guiar a un creyente que esté realmente dispuesto a seguirlo. Recordemos que el salmista David nos dijo allá en el libro de los Salmos, en el Salmo 32:9, lo siguiente, lo coloco acá para usted. Dijo: no seas como los caballos ni como las mulas, que no quieren obedecer y que hay que sujetarlos con la brida y el freno, pues de lo contrario no se acercan a su amo. Si Dios los tiene que llevar a ustedes de esa manera, con freno y con brida, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, va a ser algo penoso, que sin duda va a doler. Pues sin duda Dios lo va a llevar por el camino, quiera o no quiera usted. O usted siguiendo a Dios a su señal, o usted queriendo ir en el camino contrario. Si no, pregúntenselo al profeta Jonás. Pero de cualquier manera, mi pregunta para usted sería: ¿por qué no le permite entonces a Él que le guíe con su mirada? Y esta pregunta es interesante porque usted ha pensado, eso quiere decir que si Dios hace así, me hace así con su mirada o me mira, yo debo ya entenderlo. Pues esa es la manera que a Él le agradaría hacerlo. Bueno, de eso mismo nos está hablando aquí el apóstol Pablo cuando escribió: también esto se lo revelará Dios a usted. Dios le revelará a usted su voluntad, si usted quiere que Él le guíe, si usted está dispuesto a que Dios le guíe. Uno escucha a los creyentes decir: oh, si yo supiera la voluntad de Dios. Y mis queridos amigos, mis queridos hermanos, para conocer la voluntad de Dios, usted tiene que estar en contacto con el Señor Jesucristo. Repito, para conocer la voluntad de Dios, usted tiene que estar en contacto cercano con el Señor Jesucristo. Es cuestión de acercarse a Él, es tener, y esto es clave,
una disposición de hacer la voluntad de Dios cuando Él se la muestre. No existe ninguna fórmula mágica o fácil para encontrar la voluntad de Dios. Uno no puede vivir una vida descuidada, vamos a comenzar por ahí, una vida de cristiano egoísta, solo digamos para uno mismo y esperar ver una visión o que un ángel llegue y se le presente y le diga a usted, tome nota, esto es lo que usted tiene que hacer. No. O que, digamos, aparezca una luz que le señale el camino o venga una nube del cielo con rayos y le vaya mostrando cuál es el camino a seguir. O digamos que usted reciba de repente una imagen que le escriba en letras Arial 15 o Arial 20 lo que usted debe hacer, usted debe seguir cuando se presente en su vida un momento crítico y le diga, pare ahí, no es por aquí, es por allá. Si esa es su expectativa, permítame decirle que es la expectativa errada. Y présteme mucha atención con lo que le voy a decir en este momento. Si quiere lo anota de paso. El conocimiento de la voluntad de Dios viene a través de un caminar día a día con Él. Y cuando usted tenga, escúcheme bien, la disposición para ser guiado por Él. Y lo voy a repetir. El conocimiento de la voluntad de Dios viene a través de un caminar día a día con Él. Y cuando usted tenga la disposición para ser guiado por Él. Y eso implica oración, eso implica lectura de la palabra de Dios, eso implica obediencia a Dios y eso implica tener la disposición de servirle a Dios. ¿Es así? Esta forma de vivir y esa actitud le mantendrá a usted en la ruta correcta a seguir en el viaje de esta vida y le traerá paz y alegrará su corazón. Esa es la manera de situarse en el circuito de competición, de carrera, junto al apóstol Pablo, para seguir a la meta. De manera que aquí tenemos qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Notemos ahora lo que dijo Pablo aquí en el verso 18. 16. Permítame y se lo coloco acá. Dice así el verso 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Pablo estaba aquí animando a los cristianos de Filipo y animándolo a usted y animándome a mí para que salieran y se implicaran en la carrera cristiana. Sí, él quería que continuaran avanzando para recibir el premio que Dios, nos llama a recibir en Cristo Jesús. Pero esa también es la invitación de Dios a través del apóstol Pablo a todos nosotros en este día. Escúchame bien, debemos salir, debemos ir, debemos ponernos en movimiento, debemos implicarnos, debemos relacionarnos, debemos involucrarnos, pero más aún, debemos comprometernos en la carrera cristiana para alcanzar el premio. Después procedió a colocarse a sí mismo como ejemplo y le dijo a sus lectores en Filipo, en el verso 17, lo siguiente. Disculpen, no había cambiado la cámara, había dejado el verso anterior. Pero en el 17 les dijo lo siguiente: hermanos, sean ustedes imitadores de mí y fíjense en los que así se conducen, según el ejemplo que ustedes tienen de nosotros. ¿Cómo nos gustaría poder decir lo mismo de nosotros? No podemos, sin embargo, Pablo sí podía decirlo.
Fue como si les hubiera dicho, y voy a parafrasearlo, me gusta esto de parafrasearlo para hacerlo más fácil de entender. Pablo dijo algo así para nosotros hoy día. Si quieren saber cómo hacerlo, obsérvenme a mí, miren el ejemplo que les doy. Y no se trataba de hacer un esfuerzo de imitación, como ya hemos explicado anteriormente en otros estudios, sino de seguir el ejemplo para aprender a compartir el poder de Cristo en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Creo que la forma adecuada para que un cristiano funcione como tal es que lo haga dentro de la iglesia, en una organización cristiana. Creo que si usted puede tener acceso a una iglesia o congregación cristiana donde la palabra de Dios sea enseñada, ese sería, escúcheme bien, el mejor ambiente para llevar adelante planes y acciones que se alineen con la voluntad de Dios para su vida. Por supuesto que este es el lugar de aprendizaje, este es el lugar donde usted se ejercita, es el lugar donde usted practica y es el lugar donde usted empieza a tomar acción y esto se va a proyectar al resto de su vida. De forma contraria, si conoce alguna buena organización cristiana o ya participa usted de una organización cristiana a través de la cual Dios le está llevando a través de la cual Dios está llevando a cabo su obra y usted no está apoyando, usted no está sirviendo dentro de esa organización cristiana, creo que Dios no aprobaría esa falta de compromiso. Creo que eso es exactamente lo que el apóstol Pablo quiso decir aquí y es lo que dijo también en otras cartas. Bueno, sigamos leyendo lo que el apóstol Pablo dijo ahora en los versos 18 y 19 del capítulo 3 de esta epístola a los Filipenses. Él nos mostró entonces aquí en esto que vamos a leer a continuación el lado negativo de la situación en Filipos. Leamos estos versos. Dijo aquí el apóstol: porque por ahí andan muchos, de los cuales muchas veces les dije, y llorando vuelvo a decirlo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ellos solo piensan en lo terrenal, su Dios es el vientre, su orgullo es la vergüenza y su fin será la perdición. No quiero ponerme polémico con lo que muchas iglesias cristianas quizá están haciendo hoy día, y es que están dejando que la cultura de este mundo, debo decirlo, que la cultura progresista que está tomando control en muchas áreas de este mundo incluso llegue a la iglesia. El apóstol Pablo aquí hace una advertencia y pareciera que de la cárcel donde estaba hubiera venido justo a nuestros días y hubiese escrito este verso. Pero vamos a explicarlo sin entrar en polémicas para entender lo que Pablo quiso decir aquí. Creo que en este verso 18, Pablo calificó a algunos como enemigos de la cruz de Cristo. Y lo hizo allá en la iglesia de Filipo, pero también aplica para nuestra iglesia hoy día. Algunos piensan que el escritor se refería a personas disolutas que practicaban el gnosticismo incipiente, que confiaban en sus propios logros y no en la suficiencia total y única de Cristo. Por lo tanto, no podían ser considerados como hijos de Dios. Creo que esta es probablemente la condena más severa que usted puede encontrar para aquellos que profesan ser creyentes y en realidad no lo son. Ellos afirman ser cristianos, sin embargo, contradicen su confesión de ser cristianos con lo que practican en sus vidas. Él dijo aquí: su Dios es el vientre, su orgullo es su vergüenza y su fin, escúchelo bien lo que dice Pablo acá, será la perdición.
La palabra de Dios es muy clara y de verdad es como una espada. No deja lugares a dudas. Entonces, no hay duda de que eso es verdaderamente terrible. Digamos, lo que el apóstol Pablo dice que será la consecuencia para estos. Estos se llaman a sí mismos cristianos, o se llamaban a sí mismos cristianos. Estaban siendo guiados por sus propios apetitos. Algunos tienen apetito hoy día incluso por el dinero e intentan conseguirlo por cualquier medio. Otros sienten apetito por el sexo, por desviaciones sexuales que se convierten para ellos en una suerte de Dios. Otros codician diversas cosas y esa apetencia es causante de rivalidades y conflictos. Es importante entonces destacar también que todas estas pasiones que hemos mencionado esclavizan a esas personas y son insaciables con ellas. Solo producen una satisfacción limitada y quizá momentánea. La causa básica de ello es que sus corazones, sus mentes, están orientadas hacia las cosas terrenales, viven para ellos y solo para ellos mismos. Se enorgullecen incluso de esa conducta. Es decir, que están orgullosos de lo que debería darles vergüenza. Y esto es paradójico, pero esto que el apóstol Pablo describe incluso hoy día se ha arraigado con gran fuerza y debemos ser muy cuidadosos. Lo que el apóstol Pablo dijo en realidad, traducido a nuestra situación de hoy, es que si uno ha confiado en Jesucristo, si ha experimentado esa transformación, la misma transformación profunda que vivió el apóstol Pablo en el camino a Damasco, y si Cristo es ahora quien controla, quien rige, quien guía su pensamiento, su tiempo, sus talentos, sus posesiones, entonces ese cambio, esa transformación se va a ver reflejada en su vida, en la vida de quien así lo experimenta. No se deje engañar. El apóstol Santiago lo expresó de la siguiente manera en su carta, allá en el capítulo 2, versos 17 y 18. Lo voy a traer acá para ustedes porque es muy pertinente. Dice así: lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, está muerta. Pero alguien podría decir: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En otras palabras, queridos hermanos, si ustedes no tienen obras, no van a llegar a convencer a su prójimo. Él, me refiero a Dios, evaluará su fe a través de sus obras, a través de lo que usted hace cada día de su vida, a través de su testimonio. Como dijo Calvino, que es un famoso teólogo y filósofo francés considerado uno de los autores y gestores de la Reforma Protestante. Sí dijo, lo voy a colocar acá para usted también. La fe sola salva, pero la fe que salva no está sola. Dios conoce su corazón y sabe lo que en su corazón hay y también sabe lo que no hay en su corazón. Pero aquellos que le rodean a usted en su vida diaria no pueden ver la parte interior de usted, no pueden ver su parte espiritual. Y a menos que su vida interior se manifieste en su exterior con acciones, con conductas, con actitudes, es decir, con obras, los que están allá afuera no lo van a poder ver. Algunas personas consideran que esta frase, su Dios es el vientre, es bastante fuerte, de hecho, y continuamos explicando el verso. Bueno, no es que la frase sea fuerte, pero la condición a la cual se refiere es sin duda fuerte y cruda. Es trágico ver a quienes profesan ser cristianos entregados a las cosas pasajeras de este mundo, las cosas carnales de este mundo, a las que consideran incluso muy importantes. Muy bien, creo oportuno
en este punto, después de haber explicado este pasaje, finalizar con las palabras del apóstol Juan, que parecen haber sido escritas para aquellos que se aferran a las cosas materiales, a las cosas pasajeras, y están esclavizados por satisfacer sus propios deseos. Dijo Juan en su primera carta, capítulo 2, versos 15 y 17, lo siguiente. Leamos esto juntos. Dice así: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y habiendo dicho esto, me gustaría decirte, ¿en qué condición está tu vida? ¿Será que tu vida está dominada por las cosas pasajeras de este mundo? ¿O tu vida, tu corazón, todos tus talentos están enfocados para obtener ese premio que es llegar a la presencia de Jesucristo? Quizá la palabra de Dios ha tocado tu corazón el día de hoy. Quizá te ha dicho que no estás viviendo conforme a la voluntad de Dios y quisieras rectificar el camino, quisieras volver en la dirección correcta para correr esa carrera hacia el supremo premio, hacia el premio mayor. Y solo hay una forma de hacerlo, y es, como dijo Pablo al principio de este pasaje, y es que él dejó atrás su pasado y solo una cosa hizo, solo una cosa sabía, y era que debía enfocarse al premio del supremo llamamiento. Si fuera así, yo quiero en este momento guiarte para que tú tengas una conversación con Dios. En esa conversación le vas a decir a Dios 3 cosas. La primera, que reconoces que has estado preso de las cosas de este mundo. Has estado sujeto quizás a deseos de la carne. Has estado encarcelado en las cosas que son pasajeras y que de verdad no satisfacen. Y que quieres pedir perdón, y que quieres arrepentirte y que te has arrepentido por eso. Y que estando consciente de que eso solo te conduciría a la muerte, tú estás arrepentido, estás arrepentida. Y que has entendido el día de hoy que Jesucristo murió en la cruz tomando tu lugar, porque esa muerte era para ti por esa vida que llevabas. Y que ese sacrificio de Jesucristo en la cruz es suficiente para redimirte, para perdonarte, para hacerte una nueva persona. Y que quieres ser hijo de Dios, que quieres llevar una vida que agrade a Dios, que quieres junto al apóstol Pablo correr esa carrera, esa buena carrera, para obtener ese premio, para acumular esas experiencias, esas obras que en tu currículum celestial le mostrarás al Señor Jesucristo, que en tu resumen celestial le mostrarás al Señor Jesucristo y te sentirás orgulloso delante de Él. Si así fuera, yo voy a hacer una oración y te voy a guiar, pero la conversación es tuya. Habla tú con Cristo, habla tú con Dios allí donde tú estás. Bendito Dios, reconozco que mi vida ha estado atada a los placeres, a las delicias pasajeras de este mundo, que todas me conducían al pecado. Me arrepiento genuinamente, de verdad, de corazón, por esas faltas, por esa falta de integridad, por ese alineamiento contrario, Señor, a tener una vida que te sigue a ti, que te alaba a ti. No me siento orgulloso de eso, no me siento orgullosa de eso. Y pido perdón. Me arrepiento genuinamente y no vuelvo atrás. En esta hora
Sé que la paga, la consecuencia directa de esa vida que traía era la muerte. Pero también sé que tú por amor tomaste la decisión de morir por mí y lo hiciste en la cruz del Calvario. Y te agradezco. Acepto ese sacrificio tuyo que era mío y agradezco porque me has dado una nueva oportunidad. Agradezco porque sé que ese sacrificio tuyo ha limpiado mi vida de esa vida anterior y me ha dado la oportunidad de enfocarme al presente y de correr una buena carrera en torno a ti. Me comprometo firmemente a acumular buenas acciones que sé que tu Espíritu maravilloso, el cual te pido que me des en esta hora, me va a llevar a hacer. Me rindo ante ti y te pido que tu Espíritu maravilloso me guíe. Te pido que tu Espíritu maravilloso me lleve por las buenas obras, Señor. Te agradezco todo esto, Señor. Y te pido que mi nombre pueda ser escrito en el libro de la vida, Señor, y que me des una nueva oportunidad para servirte, para llevar una vida en torno a ti, para dejarme guiar por tu voluntad y para hacer cosas buenas para tu gloria y tu honra. Pido esto en el nombre tuyo, Jesús, que moriste por mí, me diste una nueva oportunidad, para quien la gloria y la honra sea por siempre. Amén. Si tú hiciste esa oración, si tú hiciste esa conversación, o la quieres hacer después, yo te quiero decir que una vez que la hagas sinceramente conversando con Cristo, vas a ser una nueva persona, o ya eres una nueva persona y hay fiesta en el cielo. Y alabo a Dios por tu vida. Bien. Hemos llegado al final del estudio bíblico del día de hoy, el cual fue un poco más largo de lo usual. Creo que me inspiré con ese resumen previo, pero le doy gracias a Dios por este tiempo y lo alabo y lo bendigo. Y te quiero decir que cada semana entonces llevamos un estudio bíblico como este. Conéctate con nosotros a la hora que desees y de verdad espero que Dios pueda transformar tu vida. Para finalizar, me gustaría entonces hacer una oración de despedida. Si quieres acompañarme ahí donde estás, bienvenido. Gracias, Dios, te doy por este estudio bíblico que hoy hemos realizado. Te alabo y bendigo porque una vez más nos has permitido servirte, Señor. Alabo y bendigo tu nombre por esa oportunidad, Señor. Te pido que tú, este espacio que ha quedado grabado acá, Señor, que va a quedar en las redes sociales en este momento, Señor, pueda ser utilizado de bendición para muchos, así como sé que los que se han conectado en este momento han podido ser bendecidos. Señor, te pido que tú puedas bendecir a Dios admirable, Señor, y a la oportunidad que a través de esta organización tenemos para servirte, Señor. Y que te pido que podamos seguirlo haciendo. Te pido por los líderes, pastores, ministros, diáconos y cada quien que sirve en Dios admirable, Señor, su sede física en Maracaibo, a través de todo el mundo, para que podamos seguirte sirviendo, Señor. Te pido también por todos los que en ti han creído, Señor, para que tú puedas hacerte presente en sus vidas, en provisión y amor de todo cuanto necesiten, Señor. Te pido bendición para tu iglesia extendida por toda la tierra y te pido que tu palabra pueda seguir siendo enseñada y extendida por todo el mundo, ahora y por siempre. En el nombre de Jesús, amén. Bien, será hasta la próxima semana. Quien les habló, Malvin Delgado, con el inmenso honor de poder servir a Jesucristo en este espacio. Le pido, la invitación es que usted pueda convertirse en un multiplicador de este esfuerzo, publicándolo, transmitiéndole, dándole like, pero sobre todo haciendo que otros puedan ser bendecidos como usted ha podido ser bendecido. Entonces, haga su parte. Ya, nosotros estamos haciendo la nuestra y estoy seguro que Dios está dispuesto de utilizarlo para bendecir a muchos. Entonces, comparta este estudio bíblico y hágalo llegar a quien lo necesite. Que Dios le bendiga y será hasta la próxima semana.